Respecto de la consigna, digamos, la cuestión de la participación popular, ¿no? Es verdad que hoy en día tenemos muchísimos trabajos hechos en todos los países americanos sobre cómo los campesinos, los proletarios rurales, los plebeyos, como se les decía en la época, de las ciudades, las comunidades indígenas, los esclavos, artesanos, marineros, soldados, hombres y mujeres, que fueran blancos, indígenas o de los que llamaban las castas, participaron activamente en el periodo revolucionario y luego independentista que empieza en 1809 y 1810 en la América Española, ¿no? Es decir, hay un montón de evidencia hoy en día de algo que antes se consideraba como no importante, ¿no? Como algo que era dirigido meramente por las élites o que directamente ni siquiera había existido. La evidencia hoy en día es abrumadora y obviamente podríamos hablar de decenas de temas, ¿no? Podríamos hablar de las razones de la participación popular, las formas de la participación popular en las elecciones, en movimientos de distinto tipo, en los ejércitos, de la expansión de rumores, los debates en chicherías, pulperías. Hay temas para todo. La verdad que por suerte tenemos una bibliografía tan amplia hoy en día que solo leerla llevaría realmente años, ¿no? Yo me voy a ocupar de uno de los muchísimos temas que uno podría tocar, que es la cuestión del igualitarismo en las revoluciones de independencia, ¿no? El igualitarismo de parte de las clases populares, que no se dio en todos lados, pero que en algunos lugares fue importante. Voy a usar ejemplos nada más que del Río de la Plata y de Tierra Firme, que es la región de Venezuela y Colombia actualmente, muy brevemente, porque tenemos poco tiempo. Obviamente, el tema de la igualdad es uno de los temas centrales, como todos sabemos, de la era de las revoluciones en Europa y en América, ¿no? Es decir, la cuestión de libertad e igualdad son dos de los grandes conceptos, y la idea de cualquier oposición a las jerarquías, sobre todo a la desigualdad de origen, ¿no? La nobleza, etcétera, las distinciones artificiales, es fuertísima en todas las revoluciones que uno pueda pensar desde la década de 1770 hasta la década de 1830, que es lo que los historiadores tomamos en general como la era de las revoluciones, ¿no? Si uno piensa en las revoluciones americanas, uno tiene un montón de movimientos de igualdad, ¿no? Por un lado, la voluntad de igualdad de los territorios americanos con la metrópoli, con España, en la primera parte de los movimientos que son autonomistas antes de las ideas de independencia, buscan ser iguales que España, no menos que ella dentro de la monarquía española, ¿no? Dentro de los territorios americanos, las élites criollas buscaron ser iguales que los peninsulares. Cuando empiezan las revoluciones, pueblos pequeños intentaron ser iguales que sus cabeceras, dejar de depender de ellas. Es decir, hubo distintos tipos de movimientos de igualdad y eso también incluyó a la participación popular, ¿no? Ahora, como pasa con cualquier concepto complejo, la igualdad es distinta para quienes hablan en nombre de ella, ¿no? Las élites americanas intentaron todo el tiempo mostrar que la igualdad no era una igualdad total, sino una igualdad ante la ley, ¿no? Una igualdad, ellos distinguían entre igualdad de derecho frente a la igualdad de hecho. O sea, la idea de igualdad es una igualdad que no hubiera desigualdad de nacimiento, pero sí que hubiera otras desigualdades. Y esto fue desafiado en distintos lugares por los miembros de las clases populares que se opusieron a distintos tipos de jerarquías, ¿no? Voy a empezar por un ejemplo que es un discurso que da un cacique guaraní en la antigua región misionera, donde habían estado las misiones jesuitas del Paraguay, que incluye lo que hoy es Paraguay, pero también el norte de la actual Argentina, donde un cacique llamado Domingo Manduré va a una villa, a un pueblo llamado Yapeyú, que es donde, entre paréntesis, nació José de San Martín, mucho tiempo antes, en 1813, y proponiendo un movimiento para dejar de obedecer a Buenos Aires, la capital, Manduré dice: hermanos, sabemos que Dios nos dotó al crearnos con la libertad y sabemos que ante Él somos iguales y lo mismo ante la ley. Y después agrega, es la hora de quitarnos de mandones, ¿sí? Digamos, que un líder indígena diga que ante Dios somos iguales y también ante la ley, obviamente hoy en día no nos suena tan subversivo, pero en la época claramente es un ataque completo a la misma idea del edificio colonial, que como todos sabemos se sostiene en la idea de que en realidad españoles e indígenas constituyen dos mundos distintos y unos son jurídicamente inferiores a los otros, ¿no? Este es solo un ejemplo de lo que ocurrió dentro de ese movimiento guaraní que intentó de 1813 a 1820
crear una provincia autónoma donde habían estado los jesuitas, pero sin jesuitas, sin porteños, o sea, de Buenos Aires, sin paraguayos, sin portugueses, sin españoles, es decir, solo naturales gobernándose a sí mismos, ¿sí? Este movimiento, que tuvo un dirigente muy famoso llamado Andresito Guacurarí, un dirigente guaraní, se integró en un movimiento más amplio, que es lo que la historiografía ha llamado en general el artiguismo, ¿no? Por el nombre de su líder, el oriental, lo que hoy sería uruguayo, José Artigas, ¿no? Muy conocido. El artiguismo nació en lo que ahora es Uruguay, ¿no? En la banda oriental, pero también en las provincias del este de la Argentina, de lo que llamamos el litoral de la Argentina, y tuvo un carácter muy particular en la radicalidad de sus posturas sociales y políticas, ¿no? Como le decía uno de sus enemigos, los paisanos, ¿no? los gauchos artiguistas eran entusiastas frenéticos de la libertad, es la cita, ¿no? ¿Qué quería decir con esto? En esa región hubo, antes de la Revolución, una serie de tensiones por la tierra y por el acceso a los recursos. Es decir, eran zonas muy marginales en el Imperio Español, donde la gente se instalaba en distintas tierras y después recibía el reclamo de propietarios con nuevos títulos de propiedad para ocupar esa tierra, desocupar esa tierra. Y entonces hubo una serie de desalojos que han sido muy bien estudiados, sobre todo por la historiografía uruguaya, y esos desalojos generaron un montón de tensiones antes de la Revolución. No fue eso lo que llevó a la Revolución de Independencia, que como sabemos se dio en simultáneo en toda América a causa del derrumbe metropolitano en España, pero esas tensiones hicieron aflorar un movimiento mucho más radical que en otros lugares de la actual Argentina y otros lugares de Sudamérica, ¿no? Y en ese movimiento la cuestión igualitaria ocupó un lugar muy importante, al punto que una de las consignas del artiguismo es nadie es más que nadie, ¿no? Que tomó la izquierda uruguaya, el Frente Amplio, ahora en las últimas campañas presidenciales, pero viene de los versos de un poeta artiguista, Bartolomé Hidalgo, que dice: ¿por qué nadie más que nadie ha de ser más superior?, ¿no? Tomando alguna de las consignas que circulaban entre estos paisanos. La presión popular en el medio de la guerra contra los realistas, pero también contra Buenos Aires, hizo que Artigas, este dirigente, en 1815 hiciera un reglamento de tierras que implicaba confiscar la tierra de los enemigos del artiguismo y repartirla entre lo que Artigas llamó, dijo, esto es textual: los más infelices serán los privilegiados. Y aclaraba que hablaba de, cito, los negros libres, los zambos de esta clase, los indios y los criollos pobres. Ese proceso de reparto de tierras, que no viene simplemente por la bondad del líder, sino que, como han trabajado historiadores como Ana Frega o Raúl Fratkin, tiene que ver con la presión de las bases, lleva a que un montevideano de la élite de Montevideo escribe al rey de Portugal incitándole a invadir la banda oriental y le dice, cito: el dogma de la igualdad agita a la multitud contra todo gobierno y ha establecido una guerra entre el pobre y el rico, el que manda y el que obedece. Ahora se trata de un país limítrofe en la anarquía. Esto lleva después a la invasión portuguesa y al fin del artiguismo, tanto del proyecto guaraní como del proyecto de la reforma de la tierra, del artiguismo, que terminan derrotados. Y en un testimonio aparece una señora, después de que la desalojan, que dice, cito: es justo que los maturrangos, como se le decía en el Río de la Plata a los españoles, lo mismo que acá chapetones o gachupines, ¿no? Maturrango es el que no sabe andar a caballo, en una zona donde eran todos jinetes, ¿no? Así le decían a los españoles. Es justo que los maturrangos tengan todas las tierras y que la pobre gente como nosotros no tenga dónde instalarse en paz. En la época de la guerra obtuvimos la autorización de establecernos aquí. Pero después los portugueses, después brasileños, las desalojaron y terminaron con todo ese proceso revolucionario, ¿sí? Esto, ahora tengo que dejar enseguida, es un ejemplo de un movimiento que fue muy radical, pero que tuvo, si uno hace un mapa de lo que pasa en los movimientos revolucionarios en América en esa época, va a encontrar en otros lugares que también hay episodios de un fuerte igualitarismo, en algunos casos marcado en lo racial, en otros casos más en lo social. Y lo interesante, para terminar esta primera intervención, es que no ocurre solo en el bando revolucionario, sino que también en aquellos que lucharon en nombre del rey. El caso más famoso son los llaneros
venezolanos, ¿no? Que dirigía Boves en 1814, que derrotan la Segunda República venezolana. Digamos, la República Venezolana, a la que veían como un grupo de aristócratas blancos dirigidos por Bolívar, ¿no? Son los pardos, zambos, todo el mundo de las castas, de los llaneros, los que luchan en contra de esa aristocracia blanca, pero lo hacen en nombre del rey. Por lo tanto, es decir, no hay necesariamente en los bandos independentistas una mayor posibilidad de movimientos igualitarios, sino que en algunos casos se dio dentro del movimiento realista contra las élites revolucionarias que querían la independencia. Es decir, no es que estar en un bando u otro necesariamente llevaba a las posibilidades revolucionarias. Y en el Río de la Plata, que yo trabajé, los sectores populares estuvieron en el bando revolucionario, ¿sí? Pero en otros espacios estuvieron en el bando realista, y en ese bando realista no necesariamente lo que hacen es defender el statu quo, sino que negocian en sus participaciones, por ejemplo, grupos indígenas, la reducción del tributo, como se hizo en Pasto, en la actual Colombia, o que esclavos que se autoemancipan y libres luchan en nombre del rey si les mantienen la libertad. Es decir, no es solamente que luchar en nombre del rey, como bien sabemos, implica defender el orden antiguo, sino que también hay una transformación en los que pelearon contra los revolucionarios, pero impulsando cambios igualitarios, ¿sí? Obviamente esto no se dio en todos lados, no es que el igualitarismo sea un factor que uno puede analizar cuando lee la bibliografía, que es muy vasta, como dije, como algo que aparezca en todos los espacios, pero hay varios espacios en la Hispanoamérica de esa época donde es una marca muy fuerte, esta idea de desafiar las jerarquías y de buscar un orden distinto, que en general terminó mal, ¿no? Para las clases populares que raramente obtuvieron lo que buscaban, pero eso no hace menos revolucionario su aporte, ¿no? Es decir, no es que por haber sido derrotados en el sentido de no haber obtenido lo que querían, no son revoluciones, ¿no? Es decir, ese componente de revolución social y racial es muy importante incorporarlo en nuestros discursos de la independencia, que no es solo una búsqueda de emancipación política, sino que para mucha gente fue la búsqueda de una sociedad mejor. Insisto, logro que en general no obtuvieron, pero eso no lo hace menos valioso el estudio de esas alternativas, porque lo maravilloso que tienen para las revoluciones, para su estudio, todas las que pensemos, es que siempre abren esos horizontes en los que todo parece posible durante un tiempito, y eso también ocurrió en las revoluciones americanas, aunque en general nuestras historias escolares han pausterizado esta parte, ¿no? y focalizarse más en grandes próceres y en la idea de independencia, que ni siquiera muchas veces fue lo más importante para las clases populares, que no luchaban tanto por la independencia, sino por otro tipo de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, mejorar sus condiciones de vida o obtener derechos políticos frente a las élites de sus sociedades. Bueno, habría mucho más para decir, pero lo dejo acá, así los compañeros pueden seguir. Muy bien. Ahora vamos a seguir con nuestro segundo representante de este tema tan difícil como son los sectores populares, en el sentido de encontrar las fuentes para poder entender su participación. Bueno, Daniel Morán, docente e investigador de RENACID y CONCITEC, de la Facultad de Educación de la Universidad San Ignacio de Loyola, y también profesor de la Universidad San Marcos. Él es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires y también magíster de la Universidad Nacional de San Martín en Argentina, y además licenciado por la Universidad San Marcos. Daniel, te escuchamos. Bien, gracias. Bien, primero agradecer al proyecto especial bicentenario, a la Universidad de San Cristóbal de Huamanga y también a todos los presentes, ¿no?, por haberme permitido estar el día de hoy acá. A ver, primero empiezo con la independencia. Debe ser entendida como un proceso largo y complejo que tiene el tinte o el escenario de la guerra. En ese sentido, repitiendo un poco lo que decía Basadre, estas coyunturas cambiantes, coyunturas de guerra, coyunturas o contextos en donde muchas veces los grupos sociales están jugando sus propias vidas, sirven como una especie de radiografía para entender a la sociedad y a sus verdaderos intereses que ponen en juego.
Entonces nosotros empezamos en cierta forma por ese entendimiento de la independencia como un proceso complejo y un proceso en donde los diferentes actores están jugando sus propios intereses. En un segundo momento entendemos la guerra de independencia como una guerra por la legitimidad política, y dentro de esta legitimidad política están inmersos los diferentes grupos sociales, y uno de los grupos sociales muy diverso, muy heterogéneo, con intereses disímiles, contradictorios, complejos, son los sectores populares. En este caso yo haré referencia al papel de las mujeres, en cierta manera también, al de los afrodescendientes y a los sectores indígenas. ¿Qué más? Entendamos que la sociedad virreinal es una sociedad fragmentada. Si hoy, el 2024, nosotros no podemos, digamos, confluir en muchos proyectos, intereses determinados, y nuestro país está viviendo, al menos para el caso peruano, desde el 2016 una inestabilidad política. Imaginemos nosotros hace 200 años, ¿no? En ese sentido, debemos entender también que no existe un pensamiento único, monolítico, que rige toda la época de la independencia. El propio título del Congreso dice las independencias americanas. Obviamente yo lo entiendo, independencias americanas en el sentido de las independencias americanas, las independencias de los diferentes estados-nación que se van a ir creando después de 1821, 10, 9, etcétera. Pero también yo lo entiendo porque dentro del propio país, dentro del propio virreinato peruano, después lo que sería el Perú y las fragmentaciones, ¿no? También podemos hablar de percepciones distintas de las independencias, porque para un indígena el término independencia no es lo mismo que para un afrodescendiente, y dentro del grupo de los afrodescendientes tampoco para un cimarrón, un liberto, para un esclavo no es lo mismo. Entonces, la misma sociedad está fragmentada y eso nos lleva a entender que tenemos intereses muy diferentes. Por ello, nosotros, vuelvo a recalcar, hablamos de independencias en plural y no solamente en singular. Y debemos entender también que estos grupos, y aquí cito un poco a Franklin, lo que decía Gabriel, tiene un texto bien interesante, Franklin también, Gabriel, porque obviamente yo hice el doctorado en Argentina, pero tengo la influencia de la historiografía argentina. Pero como me dijeron a mí también, y eso es como señalé alguna vez, uno de los grandes problemas es que muchas veces para insertarse en el estudio de diferentes espacios, el espacio boliviano, hoy boliviano, argentino, chileno, colombiano, uno tiene que aprender la historiografía de esos espacios, no solamente recurrir a las fuentes. Ese es un punto fundamental para poder entender. En ese sentido, Franklin señalaba, ¿no?, que los sectores populares, en el propio proceso de la guerra, en el propio contexto de incertidumbre que se jugaba, hablemos nosotros 1808, 1810 por decirlo así, 1822, 21, 22, 24, los sectores sociales populares fueron aprendiendo en la propia lucha la capacidad que ellos podían tener de negociar su intervención o no en la revolución o en la guerra. De la misma manera, los sectores de las élites centralistas, podemos decir de Lima, podemos decir de las capitales, y también las élites regionales, también comenzaron en el terreno de la guerra, los sectores populares y las élites comenzaron a negociar su intervención. Muchas veces, decía Franklin, estos intereses o estas diferencias van a ser intereses que van a tener una relación no horizontal, sino una relación vertical, no, sino horizontal, pero eso dentro del proceso de la propia guerra. ¿Qué quiere decir esto? Que en un momento determinado los sectores de las élites se van a dar cuenta de la necesidad de los grupos sociales populares, y los grupos sociales populares también, y por lo tanto van a tener que negociar. Y esa negociación no va a ser de manera de arriba hacia abajo, va a ser muchas veces de manera horizontal. Pero esas relaciones, esas vinculaciones van a ser coyunturales, ¿no?, que no se van a mantener en el tiempo quizás muchas veces.
Por eso que incluso Manuel Chus y Ortega, en un artículo publicado hace muchos años, pero que tiene bastante vigencia para hoy, dijeron, ¿no?, que los sectores populares en general, en América Latina, también podemos decir para el caso peruano, les interesó fundamentalmente o buscaron conseguir o satisfacer sus intereses locales o regionales antes que nacionales. Ese es un punto que hay que tener en cuenta. Y no podemos nosotros, los historiadores o historiadoras o científicos sociales, juzgarlos, ¿no?, porque son hombres de su tiempo, están viviendo en su tiempo. Y ellos responden a una coyuntura que muchos no saben lo que va a suceder, lo que va a pasar, y están jugándose, como señalé en el inicio, sus propias vidas. Yo recuerdo en una entrevista que le hicieron al profesor Contreras, señalaba precisamente, muchas veces nosotros no aprendemos lo que es la nacionalidad, el patriotismo en las ánforas o a través de las elecciones. ¿Lo aprendemos en dónde? En los campos de batalla. Aprendemos lo que es el nacionalismo, el patriotismo, en la guerra. Y la guerra de independencia viene a ser precisamente uno de esos acontecimientos que nos permiten aprender a valorar cada vez. Si no, ustedes pueden leer, ¿no?, para la guerra con Chile, en este caso, viendo los sectores populares, el hombre de la bandera, ¿no? Y creo que eso refleja un poco lo que quiero señalar. ¿Qué más podríamos estar señalando acá en este punto, ¿no?, de los sectores populares? No podemos entender la independencia y el papel de los sectores populares como sectores que están inmersos y que tienen intereses o que son empujados simplemente como marionetas, ¿no?, como simples carne de cañón, o no podemos entender a los sectores populares opuestos, ¿no?, algunos que están dentro, bueno, ni podemos hablar de los patriotas porque los patriotas son todos, ¿no?, en cierta forma. Estamos hablando de los revolucionarios, estamos hablando de los independentistas como los realistas. Entonces, o los buenos y malos. ¿Por qué? Porque no podemos encerrarnos en la percepción o la interpretación de la independencia y el papel de los sectores populares solamente a partir de dos interpretaciones o dos visiones, sino podemos entender de múltiples interpretaciones, ¿no? Incluso dentro de los sectores indígenas, los propios sectores indígenas van a estar fragmentados, van a tener intereses divergentes. Los afrodescendientes también van a tener, ¿no?, intereses distintos, las mujeres también. Entonces estamos hablando de una realidad de los sectores populares totalmente compleja, ¿no?, más aún si estamos en un proceso de guerra, en un proceso en donde las personas están jugándose sus propias vidas. En ese sentido, debemos también estudiar, y aquí paso ya a los puntos específicos de algunos casos, así rápidamente, debemos entender nosotros que es importante también ver a tanto los que ganaron como los que perdieron, pero como muchas veces yo lo señalo, hasta los que ganaron también perdieron, ¿no?, porque en una guerra todos pierden, lo que pasa es que los que ganan pierden menos, ¿no?, y tratan de cobrar a los que perdieron eso, pero en la capitalización de Ayacucho no pasó eso, ¿no?, pasó lo contrario, que sabemos. En ese sentido nosotros tenemos el papel de las mujeres. Yo he estudiado varios casos, por ejemplo, casos de las tertulias, ¿no?, de mujeres que están dialogando y conversando y debatiendo en la prensa, en los periódicos, y cómo están debatiendo muchos impresos que surgen en Lima, que están surgiendo en Caracas, que se están distribuyendo en México, incluso en Brasil, están debatiendo y discutiendo. Hay una politización de los sectores de las mujeres, no solamente los varones. ¿Qué más? También la participación a partir de manuscritos como el Diario Secreto de Lima, ¿no?, que llega a publicarse en la Gaceta de Buenos Aires, en donde podemos ver nosotros el llamado a que las mujeres participen de la revolución y que convenzan a sus maridos, así como estoy repitiendo de manera textual lo que dicen los textos más o menos, su inserción también de ellos a la revolución. Otro punto importante también es que el 1 de diciembre de 1810, por ejemplo, en Lima se publica unas reflexiones filantrópicas sobre las juntas que se están formando, y en esas relaciones filantrópicas se hace un llamado también a la participación de las mujeres, por ejemplo. Y lo interesante es que esas reflexiones filantrópicas son difundidas en Buenos Aires,
al año siguiente, 1811, y se debate, ¿no? Y se debate por las mujeres, ¿no? En esa coyuntura. El otro punto es de los sectores indígenas. Solamente voy a indicar, porque va a haber una segunda ronda. Algunos han dicho que los indígenas se encontraron con el conflicto. Otros que asistieron pasivos e incrédulos a la independencia. Pero también otros también han dicho que el silencio no necesariamente es evidencia de ausencia, ¿no? Yo puedo estar en silencio, pero no necesariamente ausente de la guerra o de los acontecimientos. Finalmente, debemos entender la guerra de independencia no solamente desde la capital, sino como hemos venido asistiendo desde el día martes, miércoles, el día de hoy también, lo que está pasando, el proceso de la guerra y la participación de los sectores populares en las regiones, ¿no? En las regiones, en el caso final de Junín y también Ayacucho. Y entender nosotros que sin la presencia de la tropa, sin la presencia de los soldados, sin la presencia de los sectores populares, la independencia simplemente no hubiera existido, ¿no? Por más que, si vemos la composición de los ejércitos, nos damos cuenta que el porcentaje más alto está conformado precisamente por afrodescendientes, están conformados precisamente por indígenas. ¿Okay? Ese es el punto importante, ¿no? Que nosotros tenemos que tener en cuenta. Lo dejo ahí, seguramente va a haber una segunda oportunidad, ¿no? Bien. Gracias, Daniel. Bien, vamos a pasar ahora en esta primera parte de esta mesa de debate a la participación de David Quichua Chaico, que es de aquí, de esta tierra, Ayacucho, doctor en Historia con mención en Estudios Andinos por la Universidad Católica del Perú. Además, es profesor de la Universidad San Cristóbal de Huamanga y también de la Universidad San Marcos. Ha obtenido varios premios, entre ellos el galardón de la 7ª Bienal de Ensayo Premio Copé 2020, con su obra de Curaca Congresista, Vigencia de una familia indígena en la política nacional, y actualmente labora en la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Listo, adelante, David. Gracias. Bien, voy a hablar sobre los indígenas, pero primero con una pregunta. ¿Cuándo estuvieron en mejores condiciones los indígenas? ¿Los 50 primeros años de la República o en la última etapa de la administración virreinal? Al parecer que las poblaciones indígenas estaban en mejores condiciones en la última etapa de la administración virreinal. Quizá voy a diferir mucho con Gabriel y Daniel. Se dice comúnmente, ¿no?, de que sin la participación indígena la independencia habría sido imposible. O aquí en Ayacucho he leído muchas publicaciones que dicen que los indígenas lucharon desde la etapa de Tupac Amaru o desde el inicio de la conquista y lo logramos, la independencia y en fin, la república, ¿no? ¿Cuál es el mayor problema que encuentro? O también para estos últimos años, ¿eh? No hay, no sé si estoy equivocado, pero no conozco un buen libro que haga un trabajo, que haya hecho un trabajo detallado sobre el papel de los indígenas en el proceso de la independencia. Un trabajo detallado, sistemático, que abarque, diría, por ejemplo, por un caso de una intendencia. No lo hay. Entonces, en esta presentación lo que voy a hacer es explicar una pregunta. ¿Por qué un sector de los indígenas defendieron a la corona? Porque la mayoría de la población, en su mayoría diría porcentaje mayoritario, estaba a favor de la corona. Lo que me interesa es ¿por qué? Y voy a dar 8 razones. Primero, la administración borbónica
permitía la evasión de mitas. 3 casos allí. Primero, muchos indígenas para 1780, 90, por ser o por tener oficios especializados, ya no pagaban, ya no iban a las mitas mineras, a los trabajos más duros. Por ejemplo, en la zona de Parinacochas, los indígenas, que era un total de 81 que tenían que ir a la mita, solamente fueron 11. ¿Y cómo lo trataron de hacer este cambio? Porque ellos se consideraban maestros de capilla, alcaldes, regidores, alguaciles mayores, escribanos, barberos. O sea, la legislación virreinal decía, si tienes un oficio especializado, no participas en la mita minera, y estos aprovecharon. Segundo, la mita de plaza. Estamos en Huamanga, los indígenas de Huamanga nunca fueron a la mita minera, eran de oficio especializado. Mejor dicho, eran de mita de plaza, limpiaban las calles, ahí nada más. Otro, que hay varios trabajos, el doctor Contreras en su última publicación también lo menciona. Para la última etapa de la administración virreinal, los indígenas prefirieron la mita pecuniaria, ya pagaban directamente. Entonces ya no iban a la mita. Segundo punto, ¿por qué defendieron a la corona? Este es un caso interesantísimo. En la última etapa de la administración virreinal, los Borbones permitieron las españolizaciones. Muchas familias curacales se españolizaron. Y hay casos aquí en el archivo arzobispal, libros de actas de bautizo, que se puede encontrar una gran cantidad de estos casos, españolización de indígenas, ¿no? Hay un documento, dice, ¿no?, que encontré, dice: yo, el licenciado don Francisco Sáenz, cura interino de la doctrina, bauticé y puse óleo a Crisma Nicolás, español de 3 días, hijo legítimo de Gaspar Herrera y de Martina Cajamarca. La madre Cajamarca era indígena. Ese niño tendría que ser mestizo, pero no fue mestizo, dice, declaró como padrino tal y es un niño español. Entonces daba también esta facilidad de la españolización, y por ahí los indígenas estaban a favor de la corona. Tercer punto, esto quizá genera mucho debate, pero cuando uno ve el caso de Cusco, la zona de Puno, el sur, siempre se ha dicho que después de la rebelión Tupac Amaru, los caciques habían perdido sus cargos políticos. Tengo datos suficientes y lo puedo mostrar. Para 1810, en la zona de Vilcazomán todo, se mantenía el cargo de caciques. En las 10 doctrinas de Vilcazomán había 10 caciques. ¿Y qué pasó con estos? Estos caciques, a pesar que en 1825 pierden su cargo porque Simón Bolívar lo anuló el cacicazgo, se convirtieron en alcaldes. Muchos de estos no perdieron su poder político. Y ciertamente la corona le protegía. Y por ahí que este grupo importante estaba a favor. La cuarta razón importante, ¿por qué defendieron a la corona? Muchos cuando hablamos de reformas borbónicas decimos, ay, pobres indígenas fueron duramente afectados. No, señores, las reformas borbónicas no afectó netamente a la población indígena, afectaron a los ricos. Por ejemplo, los indígenas no fueron afectados por alcabalas, y por ahí los indígenas tuvieron, pues, ¿no?, diríamos, prosperidad económica. Y ese punto, el quinto, voy allí. Había muchos ricos antes de la independencia y después de ello, al parecer, no hubo. Un caso interesante, estoy hablando de 1804, dice el documento: en la pampa de Quilcata, entre Puco y Cabana, estoy hablando del sur de Cucho, en un temperamento muy rígido por ser toda puna, reside una india nombrada Inés Capcha, guamaní, de edad al parecer de 90 años, afanada de rica, como que posee más de 20,000 cabezas de ganado ovejuno, un número de cabezas de caballar y vacuno, y 20,000 carneros de tierra, llamas y alpacas. Después
después de la independencia, no encuentro otros indígenas con este mismo poder económico. Y por ahí, ¿no?, que en los últimos años de la administración virreinal, sí había familias que tenían esta capacidad. Y lo más importante, que mucho no hemos tocado, los Borbones resolvieron los problemas territoriales de los indígenas. Después de la República esto va a ser un problemón tremendo. La República nunca pudo resolver. Y agrego a ello, es una etapa donde hay pérdida de tierras. Muchos indígenas perdieron tierras. Y siempre dije eso en una de las presentaciones. En la administración virreinal, un indio podía ganar un juicio a un español, pero luego nunca lo van a poder ganar. Se expandieron las haciendas generalmente. Los primeros años, por lo menos, no hay un indio que haya ganado un juicio a un español. Pero en la administración virreinal era normal que esto pasaba. ¿Qué más he encontrado? Otro punto. Lo que tanto nos interesa. Los Borbones se preocuparon por la educación y la salud. Es novedoso eso. ¿Por qué? Cangallo, 1810, los españoles, Cosme de Echevarría establece la primera escuela para indígenas. Y los indígenas asistieron, ¿no? Claramente podemos ahí, encontramos toda una documentación. Indígenas asistiendo a las escuelas, curacas, indígenas, ahí agradecido por el subdelegado. ¿Cómo es la historia, no? Luego la rebelión de 1814, a Cosme de Echevarría lo mataron. Y algo más, en plena guerra se está difundiendo todavía lo que es, se está matando la viruela. Los Borbones no solamente están peleando en la independencia contra los grupos rebeldes, también están resolviendo problemas de salud. Y apareció la rabia, trajeron por vez primera la vacuna antivariólica y por ahí que la población lo acepta la corona, lo defiende. Y finalmente lo que el lunes creo que ya toqué esto, está resuelto por qué los iquichanos defendieron a la corona, principalmente defendieron porque la corona prácticamente les protegió de la incursión de las reformas de la iglesia. Los últimos documentos que he encontrado menciona de que la iglesia quería cobrar por vez primera primicias, tanto en las punas y en los valles. Y la corona, ese tiempo como hay bronca entre la iglesia y los Borbones, no lo permitieron. Aparte, la corona, la iglesia quería establecer más curatos, afianzar el poder de la iglesia y la corona no lo permitió. Ahí las numerosas razones de por qué los indígenas defendieron. Entonces, si hablamos de un proceso de la independencia, no podemos seguir diciendo, ¿no?, que toda la población estaba a favor, no es tanto así. Ya lo mencionaron en la mesa, pero yo quería tocar esto, ¿no?, de por qué un buen sector defendieron a la corona. Claro, algunos tuvieron cambios también, por supuesto, ¿no? Hubo un poco de todo, pero era necesario tocar este punto. Gracias. Muy bien. Bueno, hemos escuchado a los tres, ahora vamos a pasar a una ronda reflexiva. Gabriel estaba mencionando el asunto de la igualdad. No es fácil estudiar a los sectores populares, ustedes lo saben, hay un reto que es el asunto de las fuentes. A veces tenemos versiones de nombres conocidos, cartas, oficios, documentos diversos, pero los sectores populares realmente es bastante poco, es como buscar una aguja en un pajar. Entonces, en ese sentido, esta mesa reflexiona acerca de sectores populares que entiendo, según lo que han explicado los tres participantes, está asociado a indígenas, población afro, mujeres, también lo decía Daniel,
Y Gabriel estaba hablando esto del asunto de que hay una diversidad de temas, pero él venía con esto de la igualdad. Quería aquí comentarte, ¿no? Si en tu exposición, en tu explicación, también está el tema, por ejemplo, para los años que tú mencionas y la región que tú explicaste, el asunto de las Cortes de Cádiz, ya que hablas de algo clave para los sectores populares como es la tierra, que hasta mucho tiempo después se va a seguir peleando, ¿no? Y justamente en el caso de David Quichua nos recordaba este asunto de que la República va a traer problemas de propiedad de la tierra para los sectores populares, y eso va a ser una de las razones por las cuales muchos indígenas se van a mantener fieles a la corona, porque, estimado público, nosotros tenemos que entender que la guerra de independencia no es solamente un asunto nacional, sino regional. Eso nos lo recordaba Daniel Morán en su exposición. Hay una suerte de negociación, decía Daniel, y de intereses locales que no debemos dejar de percibir. Entonces, David recordaba eso, ¿no? Habían indígenas que estaban a favor de la causa de la patria y otros a favor de los realistas porque habían intereses encima. Y bueno, en ese sentido, quizás ustedes puedan extender. Acá hay un pequeño debate, ya que David nos recuerda este asunto de los indígenas fieles a la corona y menciona que había una vida mejor, incluso nos trae algunos decretos, leyes que los Borbones van a darle, sobre todo David, creo, al sector de Huamanga. No sé si luego puedes extender un poco y de repente los demás ponentes, porque nosotros más bien vemos que las reformas borbónicas afectan a todos los grupos sociales, desde los criollos hasta todos los demás indígenas, y quizás también agregar algo más sobre las mujeres. Bien, pasamos a esta siguiente ronda con algunas de estas preguntas, y también quisiera, si pudieran agregar para todo el público, ¿cuál sería el valor de estudiar a los sectores populares que ustedes han encontrado y han escogido como tema de estudio? ¿Por qué es importante que en esta conmemoración del Bicentenario tengamos presentes a estos hombres y mujeres muchas veces desconocidos y que en realidad son bastante cercanos a nosotros? Eso también, por favor, si lo tienen en consideración. Muy bien, vamos David. David, contigo empezamos, o con Gabriel. Gabriel, contigo. Bueno, gracias. A ver, yo creo que tenemos un problema también de escala, ¿no? Es decir, cuando yo hablé del igualitarismo porque acá mismo el lunes hablé de otros temas y entonces no quería repetirme, pero voy a repetir algo que ya dije para los que estuvieron la otra vez, que tiene que ver con el tema de cómo hacemos esto, que es lo que Marisa mencionaba. Es decir, cuando hacemos trabajos de historia popular, necesariamente tenemos que ser muy intensivos en archivo y tomar espacios muy pequeños. Lo ideal, me parece, es pequeños con preguntas grandes, porque es imposible intentar llegar en general en la América española, la mayor parte de los miembros de estas variadísimas clases populares, si uno toma todo el espectro americano, son en general analfabetos, ¿no? Una de las mayores marcas de la pertenencia al mundo popular. Y entonces trabajar qué pensaba alguien que no dejó ningún testimonio escrito siempre es muy complejo, y entonces trabajamos con documentos judiciales, documentos policiales, como otros ven a los que queremos estudiar, lo cual siempre es un problema. Llegamos de manera muy indirecta y por eso son trabajos muy intensivos en espacios pequeños. Eso nos lleva a que, claro, cuando somos especialistas en eso, cuando tratamos de salir de eso y leer lo que hicieron los otros colegas, es cuando podemos armar un rompecabezas muy difícil en el cual aparecen cosas muy variadas. Entonces, yo pensaba en lo que decía David, así como hubo indígenas sumamente realistas, hubo indígenas sumamente revolucionarios. Es decir, no sé, en el Alto Perú, por ejemplo, cuando sitian La Paz en 1811, por decir un ejemplo. Es decir, hay un montón o en las guerrillas posteriores, hay realistas muy fuertes en
en Santa Marta, en Colombia, en Pasto. Es decir, entonces, y en cada caso tenemos que analizar monográficamente por qué ahí lo fueron, pero lo que es cierto es que no hay nada en lo indígena o en lo afrodescendiente o en ningún grupo en particular que determine sus posiciones políticas, ¿no? Que tiene que ver con el contexto y con cómo ese grupo se posiciona frente a una situación. Por supuesto, y también en cuestiones materiales, ¿no? Entonces creo que cuando hacemos algo muy grande encontramos variantes enormes. Yo traje grupos indígenas guaraníes sumamente revolucionarios, pero no todos los guaraníes eran revolucionarios. Hubo comunidades que no se plegaron al proyecto de Andresito Guacurarí de una provincia de autogobierno indígena sin ningún blanco gobernando, ¿no? Esos fueron algunas de los pueblos. Otros pueblos se negaron. Por eso digo, porque cada uno toma posiciones. No había nada en lo guaraní que los hiciera participar así. Son posicionamientos políticos de cada grupo. Sí, digo, quería disentir un poco con el tema de los Borbones, no en cosas que yo he trabajado, pero yo sí tiendo a pensar que la era de las revoluciones, si lo usamos como una marca, que me parece que es útil, en América tiene dos oleadas revolucionarias, ¿no? Una en la cual no soy especialista, que es la de 1780, que incluye todas las rebeliones andinas que yo considero revoluciones, no rebeliones, pues básicamente van en contra del orden colonial in toto. Es decir, no todas quieren lo mismo. Hablo de lo que leí de varios de los colegas que incluso están acá, ¿no? No es lo mismo lo que propone Tupac Amaru que lo que propone Juliana Paza, que lo que propone Tomás Katari o Santos Mamani en Oruro. Son distintas rebeliones, todas ellas dan lugar, son considerables como lo mismo que la Revolución Francesa, las posiciones son totalmente distintas dentro de los mismos franceses, no hay una, ¿no? Entonces, todo esto para mí es una gran oleada revolucionaria que incluso, para mí incluye a la revolución simultánea de los comunes en lo que ahora es Colombia, ¿no? Es decir, es básicamente intentar dar vuelta al mundo como era, ¿sí? Entonces, sin idealizar, ¿no? Sin ponerle cosas románticas, pero efectivamente hay un gran terremoto de desafío al orden vigente como era, en plena época borbónica, ¿no? Va a haber otro, después con otros protagonistas, y después siempre están las discusiones de cuánto se liga uno con otro. Para mí hay ligaciones evidentes y otras que son totalmente distintas, porque lo que hay que sacar para mí de esto es la idea de independencia. Para mí la idea de independencia no sirve tanto. Acá hay procesos revolucionarios, donde distintos grupos participan con intereses diferentes, y la palabra patria, por ejemplo, para algunos quería decir una cosa y para otros quería decir otra. ¿Sí? Entonces, lo que hay que sacar es para mí el relato tradicional de todos luchaban por la independencia y todos querían lo mismo. Eso es falso, básicamente, pero efectivamente existieron enormes cuestionamientos al orden vigente, tanto en el ciclo revolucionario de 1780 como en el ciclo revolucionario que empieza en 1810. ¿Sí? Por eso creo que, ahora, cuando uno analiza un caso, encuentra explicaciones para su caso. El tema es cuando ponemos nuestros casos junto con los de los demás. Por eso para mí estos congresos sirven un montón nuevo aprendiendo de las enormes variantes que hacen que intentemos después hacer una historia más grande para poder decir, bueno, ¿cómo fue América en estos tiempos, ¿no? Y realmente ahí las variantes son enormes, no infinitas, pero enormes. Pero sí es cierto que en general uno puede apreciar un cuestionamiento al orden como era. Muchas veces terminó mal para quienes hicieron ese cuestionamiento y no consiguieron cambiar nada de lo que querían. Eso no les quita... Perdón, y termino con esto. No me gusta cuando se hace historia de las revoluciones como triunfadoras, ¿no? La revolución haitiana fue genial y la de al lado de los esclavos de Guadalupe que terminan suicidándose para no volver a ser esclavos no es tan importante porque perdieron. Es decir, Tupac Amaru es menos revolucionario que Robespierre. No. ¿Sí? Bueno, los dos terminaron mal, ¿no? Pero quiero decir, en todo caso hay revoluciones que triunfan y otras que no, pero la que no triunfa no es menos revolucionaria, ¿se entiende? Es decir, lo importante es por qué se produce y por qué lucha. Después terminan como terminan. Las revoluciones son... Yo creo que no tiene mucho sentido pensar si funcionó o no funcionó. Juzgar no nos sirve tanto, nos sirve más para mí entender por qué ocurrió lo que ocurrió. En general, ¿vieron cuando alguien dice, valió la pena la revolución cubana? Como si la gente se pusiera a pensar, ¿hacemos una revolución o intentamos? No, las revoluciones pasan, ¿no? Nadie las planea y en general siempre terminan, son bastante dramáticas y trágicas porque vienen de realidades trágicas, básicamente. Esa es mi posición. A ver, bueno, no es que estamos entrando en conflicto, en realidad cuando se dijo los indígenas participan en la independencia, no se está afirmando que participan a favor o en contra, simplemente que se están participando y que esa participación puede ser de muy diversas formas, ¿no? Como en el caso que tú has presentado, ¿no? Claro, entonces de repente, como también ha dicho Gabriel, tú te estás enfocando en el lado que más conoces, que más has encontrado fuentes y por eso que estás sustentando tu interpretación en base a eso.
Igual, si yo también me voy, por ejemplo, a archivos, digamos, de causas criminales, y quiero ver la violencia de los sectores populares, obviamente voy a encontrar violencia, porque estoy yendo a una fuente que me va a ofrecer eso, ¿no? Pero si me voy, como hizo Jesús Cosamalón, me voy al archivo arzobispal y encuentro fuentes de matrimonios, voy a encontrar relaciones de convivencia, ¿no? Entonces, es dependiendo también de la fuente y del enfoque, pero en general no estamos en contradicción, simplemente cuando uno señala que o los indígenas o los sectores populares participaron de la independencia, lo hicieron, pero ahora hay que ver las matices, ¿no? De qué manera lo hicieron, por qué lo hicieron, y creo que lo que David ha señalado, también lo que Gabriela ha indicado, obviamente, nos muestra eso, ¿no? Lo que sí me parece interesante es, también lo ha dicho Gabriel, quitar esas historias muy chauvinistas, nacionalistas, ¿no? De decir que todos buscamos la independencia. En el momento que hemos dicho que son distintas posiciones o distintas maneras de entender la independencia, estamos señalando que no hay un pensamiento único. Eso lo dije, no hay un pensamiento monolítico. Como dijo Noemi Goldman, ¿no? En un libro, no hubo pensamiento de mayo. Del 25 de mayo, los más revolucionarios, los jacobinos bioplatenses, sí, imaginemos nosotros los peruanos. O sea, si los revolucionarios de 1810 no tuvieron un pensamiento único porque fue un pensamiento fragmentado, los peruanos tampoco lo tuvimos. No lo tuvimos, tuvimos distintas maneras de entender. En la mesa anterior, ¿no? Se habló precisamente, estábamos hablando precisamente, ¿no? de ese trienio y los diferentes también intereses que se jugaron, ¿no? Incluso hablaron de una monarquía incásica, ¿no? Y en el periódico La Prensa Argentina, en el número 54-55 de 1816, reproducen, y no lo sé por qué, eso lo quiero averiguar porque justo en la mañana me ocurrió eso, reproducen la sentencia de muerte a Tupac Amaru, ¿no? En 2 números, ¿no? Porque después esto viene, ¿no? con el debate en Tucumán, ¿no? de Monteagudo, perdón, claro, está también Monteagudo, está Belgrano y está San Martín pidiendo la presencia del Cusco como capital, ¿no? De esas provincias, ¿no? Pero ese es un punto. Por ejemplo, yo también, este mes sale publicado un artículo que hemos escrito con un par de colegas más sobre las mujeres, ya que querías un poco hablar de las mujeres, pero no las mujeres patriotas, las mujeres realistas, o las mujeres que aportaron, donaron durante la administración del bebé Abascal, ¿no? A través de documentos de archivo y periódicos hemos probado eso, en cierta forma, ¿no? Incluso mujeres o donativos regionales también. Entonces, por ahí también, y no por eso yo estoy defendiendo a un lado o a otro lado, simplemente también vamos a publicar dentro de 2 meses un artículo que hablamos de los revolucionarios, ¿no? De 1816 en el Observador Americano y los Andes Libres, analizando también el artículo, lo hemos llamado revolucionarios. El director de la revista, que nos va a decir quién es, nos dijo, saca esa palabra, revolucionarios, pero no lo quisimos, ¿no? Lo dejamos ahí, ¿no? Entonces, es un término, es una parte importante entender de que no nos podemos ir a los extremos, porque si vamos a las fuentes nos pueden llevar para un lado o para otro lado, ¿no? Ahora, para terminar, la visibilidad, preguntas de la visibilidad, ¿por qué nosotros necesitamos estudiar a los sectores populares? Para visibilizar a aquellos que están, pero que no lo hemos mencionado, ¿no? ¿Ya? Ese es un gran problema, ¿no? Y eso viene, y con eso termino, también como parte de los problemas de la historiografía. La historiografía misma ha sido causante de esta exclusión. Y hoy, 200 años después, estamos tratando, todos, creo, de darle visibilidad. Bien. No, yo ya lancé las ideas y quiero las preguntas. Muy bien, buen pedido de David. Vamos a dar en esta ronda final al paso de preguntas. Voy a pedir al público que sea bastante concreto. Yo sé que ustedes manejan mucho el tema, pero por el tiempo, yo encantada y seguramente los panelistas,
pero necesitamos las preguntas concretas. Y remitirse a que sea una, por favor. Bien, vamos entonces a las preguntas, brazo arriba. Ya. Vamos con Nelson. Muy buenas tardes, muy interesante la mesa, interesantes reflexiones. Comparto la opinión de Gabriel de que la participación de los sectores populares es un tema bastante complejo y que requiere de trabajos de microhistoria, si se quiere, para develar las características de esta participación. Igualmente concuerdo con Daniel en tanto participación de los indígenas pues es de diferentes formas. Pero hay una cosa que me preocupa de la mesa, al menos de la última parte de la mesa, y es una mirada más o menos plana con respecto a los posicionamientos indígenas en la Guerra de la Independencia y con respecto a las coyunturas, reformas borbónicas, interregno liberal. Me explico. Definitivamente las reformas borbónicas tienen diferentes tipos de impacto en las regiones del virreinato peruano y en los grupos sociales. Pero decir, digamos, una interpretación en el sentido de que las reformas borbónicas buscan el beneficio de las poblaciones indígenas y la República busca el perjuicio de las poblaciones indígenas, en cierta medida reproduce una mirada más o menos paternalista. ¿Y qué hay de los indígenas? Si fuese así el caso, ¿qué hay de los indígenas? ¿Están tranquilos? O sea, yo he estudiado bastante las participaciones políticas de los indígenas en la República en relación con el Estado republicano, he visto juicios, y los indígenas se mueven de diferentes modos en las vías jurisdiccionales para obtener sus demandas, para materializar sus pedidos. Ganan numerosísimos juicios hacendados criollos y mestizos por tierras. Entonces, Nelson, la pregunta, por favor, discúlpame, maravilloso escucharte, pero déjame terminar, Marisa. Déjame terminar, planteo la pregunta. Víctor, tenemos tiempo, ¿no? El detalle es el tiempo. Déjame terminar, Maritza. Dale. Hablar. Ya. Entonces, ¿hasta qué punto es necesario, me acortaste la idea, hasta qué punto es necesario matizar y ver el grado de protagonismo y de agencia de los sectores populares? Porque pienso yo que una investigación sobre los sectores populares tiene que ver básicamente el grado de protagonismo y de agencia de los sectores populares, que puede estar relacionado con temas de poder y de política, antes que, digamos, repetir visiones paternalistas que creo que en esta época ya no cuajan. Gracias. Muy bien. Cabe aclarar que no estoy cortando, lo que pasa es que tenemos muy poco tiempo y la pregunta que has hecho, como las demás, seguramente muy interesante. La siguiente pregunta, por favor. Buenas noches, Gonzalo Gómez de la ciudad de Arequipa. Quiero hacerles una pregunta a los tres, ya que están trabajando en los sectores populares. Ya han mencionado a los negros, a los indígenas, a las mujeres, desde diferentes, ya sea desde la historia regional o la historia desde Argentina o del Alto Perú. Quiero plantearles una inquietud. ¿Cuántos de estas personas del sector, de los sectores populares en esta causa, y teniendo ya bastantes estudios historiográficos y balances, han alcanzado el hecho de ser considerados héroes, ya sean indígenas, o sea, más allá de los conocidos, pues, o sea, ¿qué nuevos han surgido en hombres, mujeres, y si se puede considerar son héroes? Mi inquietud es esa. Por ahí alzaron Chuck, y bueno, allí atrás y usted, y allí, con las disculpas del caso, no es que no quiera dejar preguntar, voy a aclarar esto, sino por el tiempo, ¿ya? Adelante, entonces, con Chuck y luego los dos participantes y ahí cerramos y atentos. Adelante. Buenas tardes, Miguel Figueroa, es coordinador de la Comisión Multisectorial Bicentenario de la Batalla de Ayacucho. Me parece válida las informaciones de cada uno de los ponentes, pero sin embargo creo que efectivamente la exigencia de Nelson para tocar este tema creo que es un tema aparte, pero yo creo que los hechos que se plantean, por ejemplo lo que hizo el profesor Quichua, pareciera en lo que podemos caer en un maniqueísmo, ¿no? O sea, quienes estuvo por la independencia y quienes no. La idea creo que tiene que ver porque imagínense que la presencia colonialista del siglo XVI encuentra al país no una nación unificada, no estaba unificada. Era una nación, eran distintas nacionalidades. ¿Por qué digo eso? No me estoy anticipando al tema.
Simplemente, algunos historiadores dicen que al final de la lucha emancipadora, esta dispersión de las nacionalidades no resolvió el colonialismo. Señor, la pregunta, por favor. Bien, entonces la pregunta es lo siguiente, si las distintas maneras de expresarse por las independencias y esta dispersión y la no unificación de distintas nacionalidades, creo yo, no sé si es válida la pregunta, que se debe más a las concesiones que daban los sectores colonialistas para poder mantener en calma unos sectores y fundamentalmente presionar a los otros sectores. Eran más concesiones para garantizar una estabilidad del colonialismo, creo, ¿no? No lo sé. Bien, gracias. Chuck. Bueno, muy breve. Para David, ese debate sobre los indígenas estaban mejores antes o después, viene de tiempo, es un buen debate, obviamente no, es muy difícil generalizar. Yo pienso que estaban mejor después por la debilidad del Estado. Mi pregunta es, los estudios, por ejemplo, de los lingüistas muestran que quechua creció tremendamente después de la independencia y algunos expertos han tomado por la debilidad del mundo colonial, hispanohablante, otros factores. Estamos hablando de 1825 a 1850, porque sí, después la avalancha liberal es otra cosa. Ahí dejo. Muy bien. Cierro con usted, señora. Y allí cierro y bueno, ya los demás le preguntan al terminar la ronda. Adelante. Sí, muchas gracias. Esther Ayllón, de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Bolivia. Para la mesa quería preguntar, y en realidad quizá para la propuesta de la mesa también, si se puede tratar abordar la participación de los indígenas de la independencia en un continuo como sector popular. Porque ahí creo que hay un tema de definición, porque creo que son dinámicas diferentes que vienen de toda la legislación colonial y otros argumentos más que no quiero acortar, pero por otro lado también yo un poco criticaría a la mesa el tratamiento de que, por ejemplo, sectores populares son mujeres, porque no existe esa esencia mujeres, porque también había mujeres de élite, también había mujeres absolutistas, también había, etcétera. Y también en cuanto a los afrodescendientes, para empezar, hay que diferenciar cuando ellos están en condición de esclavizados y cuando son libertos y pueden tener muchas categorías que pueden entrar dentro de la categoría de sectores populares. Entonces, quisiera preguntar en la mesa cómo trabajan lo popular como categoría en la independencia y cómo trabajan lo indígena, porque no es lo mismo, a mi modo de ver, no se puede subsumir en lo mismo. Gracias. Gracias, Esther. Muy bien. Bueno, comenzamos contigo. Sí, Gabriel, comenzamos contigo. Hola, empiezo por lo de Esther. Sí, yo no creo que las mujeres es otra cosa. Hay mujeres de las clases populares, pero hay otras mujeres que no lo son, obviamente. Entonces es otro tema. Ahora, de lo que vos decís, obviamente, yo más que hablar de sectores populares, hablo de clases populares, que es una forma totalmente arbitraria de definir aquellos que ocupan el lugar inferior de la sociedad colonial, ¿no? Y que son jurídicamente muy variados, socialmente muy variados, étnicamente muy variados, y que obviamente requieren generalmente son abordados por separado. Lo que pasa es que a veces, creo yo, por ejemplo, quienes hacen estudios afrodescendientes suelen analizar a los grupos negros, y los que hacen estudios indígenas a los grupos indígenas, y muchas veces me parece más interesante cuando en una misma región se analizan a ambos grupos, y a otros que, por haber sido las ciudades, no entran en ninguna categoría en particular. Yo particularmente siempre estudié una ciudad donde el mundo popular, como pasa en todas las ciudades, es muy variado, ¿no? Porque las categorías son realmente muchísimas, porque, por eso en general usamos términos como bajo pueblo, plebe, porque no hay algo que los aglutina a nivel jurídico, por ejemplo, como una comunidad indígena. Entonces, estamos haciendo ahí una gran arbitrariedad, pero yo creo que es válida para poder pensar en términos generales cómo no solo las élites fueron aquellas que actuaron, que es lo que más se estudió tradicionalmente, ya hace décadas que no es así por suerte, pero como distintos grupos que ocupaban el espacio inferior de la sociedad por la organización colonial, actúan en eso, a favor o en contra de las revoluciones, pero de una manera muy notable porque, prácticamente nadie se vio ahí aparte, incluso por la llegada de la guerra, ¿no? Grupos que no participaban fueron arrastrados a la participación. Entonces yo creo que es válido, más allá de que obviamente ameritan trabajos
muy cuidadosos con respecto a las características de cada grupo. Por ejemplo, las comunidades indígenas muchas veces actúan como comunidad y la plebe de una ciudad nunca actúa como grupo con lineamientos a priori. Es en la acción misma que se dan esos y se pueden pensar en conjunto. Yo creo que sí, pero con mucho cuidado, en mi opinión. Respecto de si hay héroes populares, bueno, las historiografías tradicionales solían tomar, como acá creo que es el pescador Olaya, ¿no? O sea, no sé, en Argentina es el negro Falucho, que el Callao no entregó la bandera cuando es y tiene un monumento, ¿no? O algunos personajes como el sargento Cabral, que salvó a San Martín de la muerte poniendo, historia real, ¿no? Poniendo su cuerpo y lo mataron a Cabral y no a San Martín cuando cayó bajo el caballo. Y eso muchas veces tenía que ver con también mostrar ese heroísmo popular como un apoyo sin más a la causa general, ¿no? Una homogeneidad de opiniones, lo cual no es así, ¿no? Tiene que ver con la construcción, con otro tema, que es la construcción de relatos heroicos, que es fundamental en todos nuestros países y que algunas veces incorpora a algunas mujeres o de la élite, generalmente de la élite, o algunos miembros del mundo popular. Creo que en todos los países hay algún ejemplo, ¿no? De algún personaje, no sé, como el Pipila, ¿no? En México, que abrió tomó la alhóndiga de Granaditas en 1800. Es decir, siempre algún personaje que tiene su monumento y después tiene también un tratamiento heroico como pueden tener Bolívar o San Martín, ¿no? Y con respecto a lo que decía Nelson, y termino esto, me parece interesante, por ejemplo, con el mundo indígena, que yo además lo digo con mucho respeto porque no lo he estudiado yo abiertamente. Yo insisto, siempre trabajé sobre ciudades, que es diferente, ¿no? Pero hay algo interesante, por ejemplo, si uno hay los trabajos de una historiadora argentina, Raquel Gil Montero, que analiza cómo se traza la frontera entre Argentina y Bolivia, ¿no? Y cómo en Jujuy, que es la provincia del norte argentino, donde había comunidades indígenas muy cercanas a las del otro lado de la frontera que se traza en 1825, hay dos destinos distintos para esas comunidades, ¿no? Mientras Bolivia reinstala el tributo y reinstala, digamos, y mantiene a las comunidades con sus autoridades étnicas y sus tierras comunales, Argentina dice, ahora somos todos iguales ante la ley, no hay más categorías étnicas, por lo tanto no hay más fueros, no hay más tierras comunales porque no hay más tributo, y los que han analizado la puna jujeña ven cómo durante todo el siglo XIX los grupos indígenas luchan por recuperar sus tierras comunales y sus autoridades étnicas, hasta un levantamiento de 1875, ¿no? Que es el último en el cual son derrotados y que aparte les dicen comunistas porque fue la Comuna de París. Y entonces mezclan lo comunal con lo comunista, es muy interesante. Pero es terrible la historia en realidad. Y ahora, y ahí yo doy clases y ahí ¿y qué fue mejor? ¿Estar en Bolivia o estar en...? Bueno, en Bolivia finalmente las comunidades vuelven a ser jurídicamente inferiores al pagar tributo, pero mantienen la cohesión. Del lado argentino, somos todos iguales ante la ley. No, en los hechos no es así, pero efectivamente se borran los censos, dejan de preguntar quién es indio y quién no. Y hasta la década de 1990, que hay una nueva constitución, nadie se dice indio en Argentina. Y de golpe, las comunidades estaban ahí y recuperan ante la posibilidad justamente bueno, es otro tema, ¿no? De recuperar la tierra. Pero es interesante eso para ver destinos distintos en una región que finalmente es la misma y que se traza una frontera política por la suerte de la guerra, básicamente, ¿no? Bueno, como decía también Gabriel, claro, en torno a las terminologías, bueno, creo que está la historia del vocabulario político, los lenguajes políticos, ¿no? Creo que nosotros sí, es una forma arbitraria, pero lo hacemos también por una cuestión pedagógica o didáctica también, ¿no? Pero como cuando hemos afirmado en cierta manera de estas distintas intereses o formas de concebir la independencia, estamos dando a entender también de que no podemos encasillar, ¿no? No podemos encasillar a un determinado grupo social en ese sentido. Por eso que incluso dentro de los sectores populares también, tú lo has estudiado, ¿no? Recuerdo bien, incluso parte de la élite empobrecida también llega a formar parte del mundo plebeyo, ¿no? Entonces son los contextos y las situaciones que permiten, digamos, que diferentes grupos sociales vayan, no sé, movilizándose, cambiando, etcétera. Cuando nos preguntaban sobre los héroes o heroínas, conocemos
los mismos de siempre, pero hay un esfuerzo de la Universidad de San Marcos, que se ha presentado precisamente al profesor Aguirre Arias, se ha presentado, creo, una ponencia acá en la mañana, sobre las heroínas. Incluso si ustedes van a la página de Facebook de la Facultad de Ciencias Sociales, pueden encontrar 8 videos sobre nuevas heroínas, mujeres, ¿no? Un video son cortos de 4 minutos y ustedes pueden tener ahí información muy importante, ¿no? Además de eso, yo no soy partidario de ver quizás de manera muy particular los personajes, sino de ver un poco más a los sectores sociales o los grupos populares más amplios, digamos, ¿no? Y finalmente yo me pongo a pensar también cómo se sintieron los sectores sociales, clases sociales. Es que si hablamos de clases sociales ya te dicen, ya tú eres marxista, no sé, ¿no? Te cambian. Incluso cuando hemos revisado periódicos del siglo XIX, XVIII, hemos encontrado el término terrorista, ¿no? Entonces estamos hablando. Y eso me hace referencia a lo último que voy a decir. En la etapa del terrorismo, de violencia política que hemos vivido nosotros de 1980 al 2000, los sectores campesinos, ¿cómo se encontraron? Muchos apoyaron, pero apoyaron porque quisieron, o apoyaron porque no tenían otra salida, ¿no? Venían los militares, después venían los terroristas, los grupos armados. O sea, cómo reaccionaron ellos ante el conflicto. Entonces, si eso pasa en 1980 al 2000, imaginemos a una sociedad de hace 200 años totalmente fragmentada, dividida, la existencia de la esclavitud, ¿no? Finalmente, también hay que tener en cuenta que la gente está actuando defendiendo sus intereses, ¿no? Y eso no tenemos por qué decir lo que no son patriotas, que no son nacionalistas, simplemente la gente está actuando, defendiendo lo que tienen, lo poco o lo mucho, ¿no? Sí concuerdo, como creo que todos estamos de acuerdo con lo que dice David en todo, ¿no? Lo que había dicho precisamente Basadre, ¿no? La condición del indígena en la República empeoró, ¿no? Empeoró, ¿no? Perdieron la tierra, que era lo más preciado, ¿no? Pero también hay diferentes variantes, ¿no? Pero creo que, cierro con esto, la independencia y el papel de los sectores populares, clases populares, sectores plebeyos, como queramos llamarlo, tiene que entenderse a partir de diferentes perspectivas, ¿no? Entender que los sectores populares, por decirlo así, no tuvieron una sola alternativa de gobierno, por decirlo así, ¿no? Sino tuvieron varias alternativas y fueron jugando con ellas y negociando su propia intervención, ¿no? Algunas respuestas sobre héroe o indígena que he trabajado no encuentro. El caso, tiene razón cuando habla de popular. Yo generalmente en mis trabajos no utilizo ese término, lo llamo indígenas y directo, no sé, popular la verdad no lo he utilizado. Lo que dice el doctor Charles Walker, sí, yo reafirmo, ahí también creo que hay un consenso, ¿no? 1812, esa constitución dio mucho espacio a los indígenas, definitivamente. Hay elecciones, no participación, todo. Pero luego, ¿qué pasa? Décadas después, la República endurece, cierra todo ese espacio que se iba aperturando. Esa es la verdad. Y lo que he puesto aquí los datos, claro, mi objetivo era mostrarles por qué un sector, dije claro, sector, yo no estoy diciendo aquí que todos estaban a favor de la corona, no sé por qué lo toman de esa manera, ¿no? Lo ven como si yo estoy defendiendo a la corona, algo así, no. A mí me interesa entender la explicación, por qué hay poblaciones así. También en otro trabajo lo presentaré, pues no, por qué también están levantando las armas contra la corona. Entonces, los historiadores hacemos eso, ¿no? Explicar por qué estas cosas pasan. Pero definitivamente, la República ha sido dañino para la población indígena porque mató la diversidad indígena con la idea de ciudadanos. Repito, siempre lo he dicho eso, había indígenas nobles, ricos, indígenas mitayos, había una diversidad, pero después de ello, todo único, indígenas. Eso fue la República. Gracias.
Sí, bien. Agradecemos a los tres, a Gabriel Di Meglio, Daniel Morán, a David Quichua, aquí en esta mesa, y ustedes tienen el enorme interés de conocer a estas personas que en realidad hay muy poca reflexión sobre ellos. Y bueno, un fuerte aplauso para este panel.